Mi nombre es Martín Regueiro, residente de medicina intensiva del Hospital Policial, y la idea de esta presentación era, junto con el doctor Pedro Saldún, que estuvimos revisando la última evidencia, los últimos artículos que existen y sobre todo a nivel internacional en nuestro medio, acerca de la antibioticoterapia en el paciente EPOC, es decir, la infección respiratoria o la exacerbación en el paciente EPOC, en vistas a realizar un protocolo que se adecue a los perfiles de resistencia de nuestro medio, de nuestra unidad, y de esta manera uniformizar criterios en la unidad. La temática a abordar será la definición de EPOC, la epidemiología, exacerbación y las causas etiológicas, la etiopatogenia y el tratamiento. El EPOC es una enfermedad sistémica prevenible y tratable que está caracterizada por limitación al flujo aéreo persistente, progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria crónica normal frente a partículas o gases tóxicos. El diagnóstico clínico se confirma por la espirometría con relación BEF-1 sobre capacidad vital forzada menor a 0,7 post-broncodilatadores, y a su vez su severidad, o sea, la enfermedad, se clasifica en GOLD 1, 2, 3 y 4 en base al valor de BEF-1, como se muestra en la imagen. A su vez, hoy en día, en las nuevas pautas, hay diferentes formas de clasificarla, que no solo toman el grado de obstrucción para la severidad con el BEF-1, sino que toman en cuenta la presencia y la intensidad de los síntomas. El test CAT se llama, COPD Assessment Test, que es un resultado mayor o igual a 10, indica intensidad de los síntomas. El test CCQ, el número de exacerbaciones, así como la cantidad de morbilidades que tenga el paciente POC. Y de esta manera se toma en cuenta el GOL de la severidad, se toman las exacerbaciones, la cantidad de internaciones y severidad de los síntomas, y se puede clasificar el paciente en A, B, C o D. A su vez también se utiliza la escala MRC para la disnea. No es la misma escala que la New York Heart Association para la disnea de la insuficiencia cardíaca. Está totalmente diferente, y exclusivamente para paciente POC. En cuanto a la epidemiología, 10% de la población mundial mayor de 40 años tiene POC, es la cuarta causa de muerte estimada a la fecha, importante causa de morbimortalidad, con un uso de recursos del sistema de salud y pérdida de productividad, y se sabe que entre pacientes que tienen entre 2,5 a 3 exacerbaciones anuales experimentan calidad de vida, mortalidad hospitalaria entre 4 al 30%. Factores de riesgo de mortalidad intrahospitalaria en el paciente POC son la gravedad de su exacerbación, la hipoxia refractaria, el paciente de edad avanzada, malnutrido y con múltiples comorbilidades. Más del 90% de los pacientes EPOC a su vez tienen comorbilidades asociadas que complican el tratamiento, y a su vez el EPOC determina graves complicaciones evolutivas, como son las infecciones respiratorias, col pulmonar, trastornos de sueño, osteoporosis, reflujo, desnutrición proteico-calórica y a su vez patologías psiquiátricas. En cuanto a la exacerbación, definir la misma, que es un episodio agudo de inestabilidad clínica, está caracterizado por el empeoramiento brusco y mantenido de los síntomas respiratorios, más allá de las variaciones diarias que requieren un cambio en la medicación habitual. Están los criterios de Antonisen clásico, que son aumento de la disnea basal, aumento del esputo o de la purulencia del esputo, que esto en su momento tuvo gran auge, hoy en día ha disminuido un poco su uso. Cada exacerbación del paciente POC acelera la declina su función pulmonar, de la capacidad de actividad física, empeorando la calidad de vida del paciente, incrementa el riesgo de muerte, incrementa los costos vinculados a la salud, y el factor predictor más importante para la exacerbación de un paciente POC es la historia previa de exacerbaciones. O sea, cuando nos enfrentamos en ese un paciente con exacerbación de POC, sabemos que el paciente va a presentar múltiples exacerbaciones a futuro si las presentó previamente o tuvo internaciones previas. En cuanto a las causas de exacerbación, las dividimos en infecciosas y no infecciosas. No infecciosas, como la insuficiencia cardíaca, la polución ambiental, neumotórax, arritmias,
cáncer de pulmón, TEP, entre otras. En cuanto a las causas infecciosas, que son las más importantes a correlacionar con esta clase, son las infecciones bacterianas y virales, que abarcan el 70% aproximadamente, la polución ambiental, y de causa desconocida el 30%. En cuanto a las bacterianas, dentro de las infecciosas tenemos por lejos a Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus parainfluenza, Moraxella catarrhalis y Pseudomonas aeruginosa. Otros menos frecuentes, como Stenotrophomonas y gram negativos, y atípicos como Clamidia mycoplasma, que son muy infrecuentes los atípicos en las observaciones del paciente de POC. Y virales. En cuanto a la etiopatogenia de la infección bacteriana, se postulan dos teorías en el paciente de POC. Los cambios en las cepas colonizadoras, es decir, que en el paciente de POC con un árbol respiratorio totalmente alterado, un nuevo microorganismo patógeno alcanzaría el epitelio bronquial, en el paciente POC con una respuesta disminuida, inmune, lo cual aumenta la probabilidad de desarrollo de una exacerbación. Y la otra es que existirían en este árbol respiratorio totalmente alterado concentraciones superiores de patógenos, o sea que el paciente de POC estaría colonizado desde el punto de vista respiratorio, y a su vez, dependiendo del patógeno que cause la infección, es la cantidad de inóculos bacterianos que se precisa para producir una exacerbación. Siendo para, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus, inóculos bacterianos grandes, precisos para causar una exacerbación, y sin embargo, para Pseudomonas aeruginosa, el inóculo es mucho menor, con el cual puede producir una exacerbación. Por lo tanto, acá es de fundamental importancia una antibiótico terapia bien dirigida al paciente POC para lograr mayor erradicación bacteriana, lo que es igual a un mayor intervalo de tiempo asintomático. A la hora de considerar la etiología bacteriana, tenemos que tener en cuenta el microbioma pulmonar, es decir, la microbioma indígena del paciente. Estos son Firmicutes, Bacteroides y Proteobacteria. Existen múltiples estudios que se han visto que a medida que es más grave el de paciente POC, la clase funcional del paciente POC, el GOL, mayor porcentaje de Proteobacteria hay, es decir, mayor porcentaje de Haemophilus y Moraxella hay. Firmicutes serían sobre todo los estreptococos, que son la microbioma más indígena en un árbol respiratorio no alterado. También la gravedad del EPOC, conforme avanza la gravedad del paciente POC, cambian los gérmenes colonizantes y a su vez la colonización Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas tiene una peculiaridad que es la capacidad de formación de biopelículas en el árbol respiratorio, que libera antígenos generando anticuerpos, inhibe la proliferación de linfocitos T, a su vez inhibe la opsonización, la fagocitosis y la quimiotaxis, y esta película condiciona en el árbol respiratorio del paciente POC una infección crónica de difícil erradicación que conlleva a mayores exacerbaciones de su patología respiratoria, y por lo tanto a un fracaso terapéutico. Acá les dejo la tabla para que la visualicen si quieren después con la grabación, que conforme avanza la gravedad del EPOC, van aumentando los gérmenes, sobre todo Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, y estos estudios lo que muestran un poquito, disculpen que se trancó ahí, perdón. Ahí. En realidad lo que muestra es un poquito de lo que hablé, es conforme el paciente tiene una exacerbación, aumentan la cantidad de protobacterias, que son los Haemophilus y Moraxella, y en la fase más estable predominan los Firmicutes, que se ven acá en verde. En las exacerbaciones son menores, los estreptococos, y en la exacerbación predominan Moraxella y Haemophilus. Factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa tenemos, que es fundamental a la hora de elegir el antibiótico: hospitalizaciones recientes, pacientes institucionalizados, antibióticos en los 3 meses previos o más de 4 veces al año, la capacidad vital forzada en el primer segundo menor a 30-50%, bronquiectasia, fibrosis quística, tratamiento con corticoides orales, colonización o un aislamiento previo en cualquier internación de Pseudomonas aeruginosa, la ventilación mecánica de por sí, o sea, una exacerbación grave que requiere ventilación mecánica de por sí ya es un factor de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, y el Bode Index, que considera el índice de masa corporal, el BEF-1,
la marcha en 6 segundos. En cuanto a la elección del tratamiento, la indicación va a estar basada en la gravedad del EPOC. La sintomatología infecciosa está como clave la purulencia del esputo, y nosotros que estamos en una unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios, todo paciente que ingresa por patología respiratoria, aumento de la purulencia, aumento de la disnea o aumento de volumen del esputo, que es un paciente grave y requiere ARM, siempre tenemos que indicar antibiótico. ¿Qué antibiótico? Eso va a depender de varios factores que lo vamos a considerar más adelante. ¿Por qué? Porque disminuye la mortalidad y la progresión a la infección más grave, como neumonía, sepsis respiratoria, y a su vez logra mayor erradicación bacteriana y mayor intervalo de tiempo asintomático en el paciente EPOC. Por lo tanto, en EPOC exacerbado en UCI siempre cubriremos con antibióticos, dado que la medicina basada en la evidencia muestra beneficios en mayor erradicación bacteriana, como lo mencioné, menor mortalidad, la estadía en la UCI y el tiempo de RM es menor, y la función pulmonar y la calidad de vida no se va a ver tan deteriorada. Bueno, justo entró Pedro. Por lo tanto, a la hora de la elección de antibióticos vamos a tener en cuenta la gravedad de la exacerbación, la comorbilidad del paciente y la gravedad del EPOC, la etiología probable, es decir, que el paciente tenga o no riesgo de pseudomonas aeruginosa, la ecología de nuestra UCI y los perfiles de resistencia, y es en todo esto que armamos un esquema de antibióticos para cada caso, teniendo en cuenta todos estos factores. Por lo tanto, paciente EPOC exacerbado sin riesgo para pseudomonas aeruginosa, vamos a cubrir siempre con antibióticos, y cubriremos siempre a Haemophilus influenza, Streptococo y Moraxella catarrhalis. Esto surge, no es un simple capricho, sino que surge en base a la revisión que hicimos de varios artículos, sobre todo internacionales y de nuestro medio en realidad para traer la correlación. En 2004-2005, un estudio multicéntrico con 8.389 pacientes, por ejemplo, neumococo en nuestro medio no tiene o sea, resistencia, solo a los macrólidos, un 3,9%. Ninguna cepa fue resistente a penicilina ni a aminopenicilinas. En el caso de Haemophilus influenza, que su resistencia se da sobre todo por mecanismos de aminopecilinasas de tipo TEMP1 y ROB1, solo se vio en nuestro medio una resistencia del 9,3% a las aminopenicilinas, y predominó sobre todo en pacientes mayores de 90 años. Y en el caso de Moraxella catarrhalis, que también tiene un mecanismo de resistencia mediado por beta-lactamasas, de tipo PRO1, el 90%, se vio en nuestro medio de esos 8.389 pacientes que fue resistente a las aminopecicinas en 96% de Moraxella catarrhalis. De ahí surge en realidad la elección del antibiótico en el paciente EPOC exacerbado sin riesgo de pseudomonas. Es así que podemos optar por ampicilina surlactam, en este caso, cefalosporina de segunda o tercera generación, fluoroquinolonas respiratorias como moxifloxacina, levofloxacina o macrólidos. En el caso de una exacerbación de EPOC, disculpen que anda medio lento, yo no sé si hay exacerbación de EPOC con riesgo para pseudomonas aeruginosa en base a los factores de riesgo que mencioné, que van a estar después en el protocolo, o paciente EPOC con una neumonía, vamos a cubrir con un antibiótico antipseudomónico. Esos pueden ser betalactámicos con actividad antipseudómona, como ceftazidima o cefeprime, más un macrólido o moxifloxacina para cubrir a Haemophilus, Streptococo y Moraxella, como mencionamos. Otro plan puede ser fluoroquinolonas con actividad antipseudómona, como ciprofloxacina o levofloxacina, más ampicilina surlactam o más algún macrólido. En un escalón más elevado y más severo, para un paciente EPOC exacerbado por una sepsis respiratoria, con riesgo de pseudomonas aeruginosa multiresistente. En realidad, existen múltiples estudios para determinar, quiero dejar claro antes, los factores para pseudomonas aeruginosa multiresistentes. Ninguno es concluyente, todos mencionan diferentes factores de riesgo, pero no está bien establecido
los criterios para Pseudomonas multiresistente. Se ha visto en múltiples estudios que, por ejemplo, el riesgo de Pseudomonas aeruginosa multiresistente es haber recibido carbapenemes por más de 7 días en alguna internación, la historia previa de infecciones por Pseudomonas, obviamente, el uso de corticoides más de 30 días en el último mes, leucemia, inmunosupresión son patologías que predisponen, el uso de colistin mayor a 13 días, el uso previo en algunos estudios de ciprofloxacina y ceftriaxona también se vio como un factor de riesgo para ser humana multiresistente, y también la estadía prolongada en unidad de cuidados intensivos es otro riesgo. Por lo tanto, paciente con exacerbación de por sepsis respiratoria o riesgo de pseudomonas aeruginosa, vamos a cubrir con 2 antibióticos antipseudomónicos, que pueden ser piperacina, tazobactam o ceftazidime, más ciprofloxacina o amikacina. En cuanto a la duración del tratamiento, 5 a 7 días en la mayoría de los casos es suficiente, en el poco exacerbado. En aquellos que tengan neumonía o riesgo de pseudomonas, se aconseja 10 a 14 días. Y el seguimiento es clínico y con biomarcadores como la procalcitonina, PCR. Siempre debemos repensar el tratamiento antibiótico a las 72 horas en caso de que no haya una buena evolución, o en caso de que sacan los cultivos, si por ejemplo tratemos como una pseudomona multiresistente y venga una pseudomona multisensible, obviamente siempre ideal para evitar la selección de cepas resistentes. Y bueno, los antibióticos señalados no está protocolizado en ningún estudio, o sea, hay un montón de ellos, sobre todo la amikacina nebulizada, que se ha visto que baja la carga bacteriana de Pseudomonas aeruginosa, con ello el componente inflamatorio, la supresión inmunológica del árbol bronquial y por lo tanto posteriores colonizaciones. Bueno, más o menos ese es el protocolo antibiótico que seleccionamos. No sé si Pedro quiere decir algo, alguien quiere preguntar algo en este caso. Voy a ir para atrás. Yo no sé si estás hablando, Pedro, o algo, pero yo no te escucho, ¿no? No, estaba hablando. Perdón. No, yo creo que el protocolo es bien conciso, y bueno, yo creo que de ahora en más estaría bueno cumplir y para eso difundirlo. Yo voy a hablar con Alex Pintos a ver si lo puede colgar en la página ahí donde está el pase de guardia. Sí. Donde están los protocolos, y de repente imprimirlo, y tengo entendido que hay un cuaderno de protocolos que no sé dónde está. Sí. Pero guardarlo en un lugar donde está accesible. Y una cosa que en realidad es una tendencia cada vez más creciente, es al tratamiento corto de antibióticos, incluso hasta en la neumonía comunitaria. Recomiendan, si vos tenés más de 48 horas de mejoría de las secreciones o de la purulencia o de la actividad infecciosa, con eso podés incluso hasta tener menos de 5 días de tratamiento antibiótico. Así que yo, en el caso de tener una exacerbación de un EPOC, me gustaría de repente comenzar a hacer 5 días de antibióticos y suspenderlo, y en la práctica uno después, así mismo como antes hacíamos tratamientos más largos, y ahora a los 7 días siempre suspendemos. Sí. Y con la práctica clínica nos damos cuenta de que los enfermos andan bien igual. Estaría bueno para la exacerbación de POC sin neumonía, hacer 5 días y suspender. En el caso de que se resuelva
la exacerbación, ¿no? Que Claro, disminuya la purulencia y la actividad infecciosa. bien. No sé si hay alguien por ahí que quiera hacer alguna pregunta, que esté, en realidad. Digo, yo le voy a pasar a un PDF esto y después se lo paso a Alex Pinto para que él lo suba a la página y bueno, y lo agreguen al protocolo. Yo tenía un Excelente. Sí, Richard. capaz que en base a lo último que dijo Pedro, los tratamientos un poco más cortos, capaz que proponer un breve y conciso trabajo en base al trabajo que hiciste, Martín, empezar a medir los parámetros infecciosos, hacer como una tabla, una evolución a 5 días de tratamiento y capaz que seguir con el tratamiento convencional que hacemos habitualmente, 7 o lo que el médico y la coordinación consideren, pero medir más o menos en un periodo de 5 y 7 días, a ver cómo van los parámetros infecciosos, cuantificar un poco la purulencia también, la evolución del paciente a 5 o 7 días de tratamiento y capaz después más adelante plantear un trabajo con 2 ramas, uno con un antibiótico un poco más breve de periodo y otro lo convencional. Sí, está bueno, sí. Está buena la idea. ¿Se puede hacer? Sí, cómo no. Y bueno, Martín, Bárbaro. excelente vos. Quedamos así entonces. Dale, dale. Quedamos así, Pedro. Después yo lo subo a la página y se sube a YouTube por si alguien quiere bicharlo. Así la idea es uniformizar los criterios y bueno. Excelente. Bueno. Bueno, gente. Gracias, que anden bien.